Nos hemos congregado en la casa de papá, lo que dice que estamos en el lugar correcto y a la hora correcta. Que en esta noche santa el Espíritu Santo de Dios desciende sobre nosotros, como en Pentecostés, como el día del anuncio del ángel a María y seguramente como el día del anuncio del ángel a Zacarías. Estamos acá porque la isla de Puerto Rico completa está de fiesta y ojalá que la razón de la fiesta para todos sea la misma. Hoy celebramos a nuestro santo patrón, San Juan Bautista, en su víspera. Fíjense que durante la Semana Santa, viernes específicamente, celebramos las 7 palabras, que no son 7 palabras realmente, son las últimas 7 frases que Jesús dijo mientras pendía de la cruz. La Iglesia, por su parte, ha rebuscado las Escrituras para encontrar las 7 palabras de María Santísima. Y descubrió que María en toda la Biblia solo habló 6 veces, solo en 6 ocasiones. Y la Iglesia le añade una 7ª palabra, que es la palabra Shalom, para que sean también las 7 palabras de María, porque seguramente ya dijo Shalom 1000 veces en un solo día. Paz para todos es lo que la palabra en fin de cuentas quería decir. Buscando así en la palabra también encontré las 7 palabras, pero de Juan el Bautista. Con la diferencia que Juan solo habló 6 veces nada más, igual que María. Pero podemos añadir igual una 7ª palabra y hacemos el compendio completo. Primero hay que apuntar que Juan el Bautista fue, lo sabemos bien, el precursor, el primo del Mesías, el hombre de fe, el escogido por Dios para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no era la luz, Él señala al que es la luz. Él no es el Salvador, Él sabe que Él tiene que menguar para que el Cristo de la gloria crezca. Era un predicador cuyo tema central fue el arrepentimiento y la conversión. Y su mensaje era uno directo, claro y preciso. Tenía un estilo de vida austero y fue un hombre íntegro cuya única meta era agradar a Dios y cumplir siempre con su santa voluntad. La vida y la misión del precursor nos enseña a dejarnos usar por el Dios de la gloria con el propósito de llevar todas las almas al arrepentimiento, o sea, al encuentro personal en el plan de salvación de Dios. De la misma manera podemos apuntar que este gran predicador, Juan el Bautista, fue llamado para reconciliar al pueblo de Israel con el Dios mediante la persona de Cristo. Él no es el camino, Él solo señala a aquel quien sí es el camino. Y nosotros hoy, ahora, congregados aquí en su fiesta, en esta capilla, que por cierto lo tiene también como patrón, congregados aquí, lo que tenemos en cuenta es que estamos aquí con la misma misión del Bautista: llevar las almas a Dios, la nuestra y la de todas las personas, sobre todo aquellos con los que convivimos, que se supone sean los que amamos más. Y eso tiene que ser a través de la predicación del Evangelio, tanto con nuestras palabras como con nuestro testimonio de vida. En aquella frase de Teresita Quevedo, la sierva de Dios: Señor, que quien me mire, te vea. Y esas 7 palabras del Bautista, ¿cuáles serían? La primera vez que el Bautista habló, todavía no había nacido, porque habló y sin hablar, pero gritó de tal manera que hasta hoy lo estamos escuchando. Y es que María, solícita, se puso en camino para visitar a su pariente, a su prima Isabel. Y de esa manera particular, cuando María llega a la casa de Isabel y se saludan, Isabel
sin ningún reparo, dice: desde que tu saludo sonó en mi oído, la criatura saltó de alegría en mi vientre, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Y al saltar, no quedó otra a Isabel que reconocer que estaba ante la presencia de la Madre de Dios, de la Madre del Salvador, no de su prima adolescente, 13, 14, 15 años. Estaba ante la presencia de la Madre de Dios, porque ya Juan en su vientre se lo había gritado. Juan sabía que estaba ante la presencia de Dios. Y es, aunque no es como si Juan le hubiese dicho: mamá, de rodillas, estás ante la presencia del Salvador. Y entonces Isabel responde: ¿de dónde que a mí venga a visitarme la Madre de mi Señor? Y toda esa hermosa oración que la iglesia siempre reza, se la debemos en parte a esa visita de María a Isabel, a ese anuncio del ángel a María, y a lo que la iglesia añade, pidiendo a María que rece siempre por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues la primera palabra de Juan la dijo antes de nacer. Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 41. La segunda palabra de Juan la encontraremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 3. Renuncien al mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Esa voz de Juan la repetimos muy a menudo. Preparen el camino del Señor, enderecen las sendas. Y es un grito de conversión. Conviértanse, el reino de los cielos está próximo, el Mesías está entre nosotros. Y al pedir que nos convirtamos, lo que nos está pidiendo es: dejen el camino del mundo y del pecado y vengan a vivir en la libertad de los hijos de Dios. En esa segunda palabra de Juan ya perfila lo que va a ser su ministerio, perfila lo que es la razón de su vida y a la vez lo que va a ser la razón de su muerte, porque cuando veamos la historia completa llegaremos a esa conclusión. La tercera palabra del Bautista está en Mateo 3, 7 al 12. Es un párrafo completo. Es que de momento Juan comienza a bautizar en las aguas del río Jordán, y mucha gente viene a bautizarse. Cuando vienen, entre ellos se presentan los fariseos, que Juan sabe que no vienen tanto a bautizarse como a supervisar, a esperar que cometa un error para poderlo acusar, por ejemplo, para en fin de cuentas difamarlo y acabar con aquel predicador diferente que comenzaba a hacer estragos en su modo de vivir. Y cuando Juan los ve llegar, Juan, que no se casa con nadie, solo con el Cristo de la gloria, les responde de esta manera: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de debajo de las piedras. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo les bautizo con agua, y es el camino de la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el fuego del Espíritu Santo. Ya tiene el bieldo en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en los graneros, mientras que la paja la quemarán en el fuego
que no se apaga. Juan tiene carácter. Viene a decir lo que tiene que decir, cuéstele lo que le cueste, aunque eso sea su propia vida. No se escondía porque no era un cobarde. Y sabía en su corazón, antes de que Jesús lo dijera, que él había recibido un espíritu de valientes. Y por eso no se dejaba de ninguna manera atemorizar. Él cimentaba su fe en la palabra de aquel Dios que lo había elegido desde el seno materno, como decía la primera lectura de hoy, que igual fue elegido el profeta Jeremías. Y por eso Juan, con estas palabras, buscó el favor de Dios y de Dios la bendición, pero también se buscó el enojo, la enemistad, el rencor, el rechazo de aquel pueblo, o por lo menos de una buena parte de aquel pueblo, sobre todo de las autoridades, los que en apariencia tenían poder para matarlo o para dejarlo vivir. La cuarta de esas palabras la podemos ver en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versos 10 al 13, que es simplemente lo que dice allí. Es parte de ese mismo testamento, pero en labios del evangelista San Lucas. La primera parte fue en los labios de San Mateo. Porque la gente que llegaba al escuchar que decía todo eso, le preguntaron, oye, ¿y nosotros qué tenemos que hacer para poder salvarnos? Y él le respondió, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, que haga lo mismo. En eso los soldados también le preguntaron, ¿y nosotros qué hacemos? No cobren más de lo establecido. Y así Juan implantaba la justicia social de la iglesia. Lo que la iglesia sabe que tiene que hacer, siempre pensando en el más menesteroso, en el pobre, en el necesitado. Y en el rico que no tiene necesidad de ningún bien material, pero que muchas veces tienen grandes necesidades de los bienes espirituales que con mucho son más importantes. Entonces Lucas pone esa cuarta palabra en los labios de Jesús. Practiquen la justicia, vivan en la caridad, ámense y déjense amar, y trabajen por el reino de los cielos. Que va a ser la predicación del Cristo de la gloria, pero si Juan es el precursor, también prepara a la predicación de Cristo. La quinta palabra la vas a encontrar en Mateo 11, versículo 3. Y es una palabra que algunos interpretan como que Juan tuvo una duda de fe, como que de momento titubeó en quién era Jesús. Y está bien, porque si es una debilidad, mejor se asemeja más a nosotros. Y si Juan con nuestras mismas debilidades pudo hacerlo, tú y yo también podemos lograr enamorarnos de Jesús y cumplir en todo con su santa voluntad. A mí me gusta verlo de otra manera. Yo quiero pensar que Juan sabía que tenía que pasar el bastón del relevo, que era tiempo de que sus discípulos supieran de una vez que él no era el Mesías. Porque mucha gente creía que Juan era el Mesías. De hecho, Juan parecía más Mesías que Jesús. Si uno va a la Biblia y busca lo que la gente opinaba de Juan y lo que opinaban de Jesús, Juan tenía más seguidores y más fanáticos que el mismo Jesús. ¿Qué decían, por ejemplo, de Juan? Está endemoniado, no come y no bebe. Miren cómo se viste y dónde vive, está endemoniado. En cambio, ¿qué decían de Jesús? Es un comelón y un borrachón, amigo de publicanos y prostitutas. Ese empuja a los demonios con el dedo de Belcebú, del príncipe de los demonios. La opinión que tenían de Jesús era peor,
que la que tenían de Juan. Por eso Juan quiere que sus discípulos, cuando él muera, porque en el fondo sabe que con todo lo que ha dicho, definitivamente lo van a matar. Cuando él muera, que sus discípulos no queden sin cabeza, que sepan a quién seguir. Y es cuando pronuncia esta quinta palabra. Le pide a sus discípulos que vayan donde está Jesús y le pregunten: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando uno busca en su fondo ese texto, sabe que los discípulos de Juan fueron con Jesús y le hicieron la pregunta. Sin embargo, Jesús no les respondió de momento. Da la impresión de que siguió trabajando todo el día y que como al final de la jornada como que los llama y les dice: vengan, ¿qué era lo que ustedes querían saber? Y ellos le preguntaron. Juan manda a preguntar si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. ¿Sí recuerdan la respuesta que le dio Jesús a esos discípulos? Díganle a Juan lo que han visto y han oído. Todo el día aquí, ¿qué han visto? Han visto que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los paralíticos se levantan, que los leprosos quedan limpios y que se predica la amnistía, la liberación de todos. Díganle eso a Juan. ¿Qué es lo que Jesús le está mandando a decir a Juan? Díganle a Juan que todo lo que dijo el profeta Isaías del Mesías, yo lo estoy haciendo. Pues si yo estoy haciendo todo lo que los profetas dijeron que el Mesías iba a hacer, ¿quién soy yo? Por deducción, pues el Mesías. No lo dijo con todas las letras, lo dijo con todos los signos, con todas las señales, con todas las palabras. Yo estoy cumpliendo con aquello que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y eso no lo inventó Jesús, eso lo dijo Isaías de Jesús y otros tantos profetas. En esa quinta palabra tienes que pedirle al Señor: revélateme, dáteme a conocer, déjame descubrirte, háblame al interior del corazón, déjame ver tu obra redentora y envíame a hacer mi obra redentora, pero siempre en tu nombre y siempre por la salvación de las almas. La sexta palabra es significativa. Es el momento del bautismo de Jesús. Jesús llega a hacerse bautizar. ¿Quién lo bautiza? Parecería que Juan, aunque yo siempre tengo mis dudas, parecería que lo bautizó Juan. Es que Juan se dedica a eso en las orillas del río Jordán. Jesús lleva unos cuantos años desaparecido, vive en Nazaret, y de momento aparece en el río Jordán, justo en el lugar donde el pueblo pasó del desierto a la tierra prometida. Allí aparece Jesús para bautizarse y Juan está bautizando. Por lo tanto, Jesús se presenta con Juan. ¿Qué le dice Juan a Jesús en esta palabra? Oye, soy yo quien tiene que hacerse bautizar por ti y tú vienes para que yo te bautice. ¿Qué responde Jesús? Por el momento, dejemos que sea así. Vamos a cumplir en todo con la voluntad de mi Padre. Qué interesante. Cuando Jesús tenía 12 años, ¿se acuerdan? Se perdió. Y lo encontraron en el templo hablando con unos doctores. Estaban estupefactos. No solo por las respuestas que daba, sino por las preguntas que hacía. Los dejó anonadados. De momento su madre, que lo buscaba preocupada, se acerca a él y le dice: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos preocupados. ¿Recuerdan lo que Jesús respondió? ¿Y ustedes por qué me buscan?
¿Acaso no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Sí viste el dato? ¿Cuál fue la última frase de Jesús antes de comenzar su vida oculta? Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Cuál fue la primera frase que dijo Jesús cuando regresó de su vida oculta? ¿Tú por qué me buscas? Si tú sabes que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿Qué hizo Jesús entre los 12 y los 29, 30 años? Ocuparse de las cosas de su Padre. Cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Por eso cuando comienza a pedirnos que cumplamos con la voluntad de Dios, no nos está pidiendo nada que Él mismo no esté haciendo y que no haya hecho toda la vida. Y Él te ha dicho que Él estará contigo, que te acompañará. Y cuando falten las fuerzas, en una forma poética de decirlo, Él te cargará en sus brazos. Y si quieres añade, para que tu pie no tropiece en la piedra. Entonces con esta palabra tiene que quedar claro que tenemos que renovar nuestro bautismo todos los días, porque es la renovación de ese bautismo lo que nos permite cumplir en todo con la voluntad de nuestro Padre. ¿Y la séptima cuál es? Está en Mateo 14:4. Y de todas, quizá sea la más importante, quizá. ¿Por qué? Bueno, hay que aclarar algo que dije y lo dejé en el aire. Yo a veces como que no estoy tan seguro que Juan bautizara a Jesús. ¿Y eso por qué? Una pregunta humana. ¿Acaso Juan el Bautista tenía categoría para bautizar al autor de la vida? Juan podía bautizar a aquel quien es el bautismo. Pues yo creo que no. Yo creo que Juan cumplió con el rito y en todo se cumplió la voluntad de Dios. Pero ¿quién bautizó a Jesús realmente? Solo tienes que mirar el texto nada más. Es que Jesús entró en las aguas y de momento una voz del cielo. ¿Y qué decía la voz del cielo? Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, en quien tengo complacencia. Síganle. Y de momento una paloma bajó del cielo y se posó sobre los hombros del Hijo. Y esa paloma es la acción del Espíritu Santo. Y mientras eso pasaba, el Hijo del Hombre estaba en medio de las aguas en una danza, cumpliendo en todo con la voluntad de su Padre. ¿Quién bautizó a Jesús? El Padre en la voz, el Espíritu en la paloma y el Hijo del Hombre en medio de las aguas. Jesús fue bautizado por la acción de la Santísima Trinidad en pleno. Allí estaban las tres personas para darle inicio a la vida pública de Jesús. Y Jesús cumpliendo en todo con su santa voluntad. Déjate bautizar por ese mismo Espíritu y tendrás las fuerzas que hacen falta para cumplir en todo con la voluntad de Papá. Es por eso que Juan tiene una respuesta precisa para Andrés cuando le pregunta: ¿quién es este? Y Juan responde: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo mismo que decir: ese es el pan vivo bajado del cielo. Es lo mismo que decir: esa es la Eucaristía, el pan del cielo que hemos de comer para alcanzar la vida eterna. Esa básicamente fue la presentación de Jesús en sociedad hecha por Juan el Bautista. He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, e inmediatamente nos dijo: síganle. Y hasta hoy la iglesia verdadera le sigue, esperando ser bautizados, pero en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, entonces podemos ver la séptima palabra, Mateo 14:4. Es que un día
Juan se encontraba bautizando a la vera del río, como era su costumbre. Y de momento ve pasar un carruaje, recuerdan la historia. En el carruaje iba el rey Herodes, su majestad, con todo su poder y su séquito. Y de momento Juan sale al camino y le grita, sin casarse con nadie, solo con el Cristo de la gloria: no te es lícito llevar por mujer a la esposa de tu hermano. Allí estaba Herodías, la esposa de Filipo, hermano de Herodes. Allí estaba una niña de muy pocos años, la sobrina de Herodes, que va a ser la protagonista de esta historia, la gran Salomé. Y Jesús gritándole al rey: no te es lícito vivir de esa manera. Si está predicando la conversión es para todos los pecadores, o sea, para ti y para mí en primera fila, para todos los que hemos ofendido a Dios. Sea quien sea, llámese como se llame y ocupe el puesto que ocupe, donde lo ocupe. Y ese grito de Juan le valió la admiración de Herodes, que lo admiraba, que le gustaba escucharlo y que definitivamente no quería matarlo. Pero también valió el odio, el repudio, el rencor, el asco de Herodías, quien también tenía cierto poder. Y utilizando y casi prostituyendo a su propia hija, alcanzó su cometido, y la historia la conocemos bien. Quiero ahora, en bandeja de plata, la cabeza de Juan el Bautista. Y allí Juan fue decapitado por el capricho de un insolente, por el odio de una vulgar pecadora y por la cobardía de un rey. Él fue ejecutado. Entonces tienes que preguntarte, pero de verdad, ¿qué sentimiento opera en mi corazón en esta historia? ¿El capricho, la ignorancia o la estupidez del adolescente que soy yo y no he madurado? ¿El odio, el rencor, la miseria, la podredumbre social, moral, humana, la porquería y los escombros que están en mi corazón porque soy un permisivo de quinta y le he permitido al demonio que haga nido en mi interior? ¿Qué habita en mi corazón? La cobardía, la dejadez, la permisividad, la prostitución de un ser humano que es capaz de darle entrada a su vida a esas famosas ideologías de última hora que vienen acaparándolo todo, acabando con todo y dejando a nuestros hijos sin esperanza. El amor del Bautista, la entrega del Bautista, el deseo de su propia conversión y la de todos los demás. Aquello de menguar para que Él crezca, aunque menguar cueste la vida. ¿Qué es lo que opera de verdad en nuestros corazones? O tal vez la indiferencia. Simplemente ocupamos un lugar en el mundo, consumimos un oxígeno, nos alimentamos como se alimenta cualquier otro miembro de la creación. Cuando hace falta podemos alabar y bendecir al Cristo, pero al final también respondemos a la invitación del mundo, del demonio y de la carne. Lo que quiere la fiesta de hoy es que te detengas, que te pongas nombre y que sepas quién eres. Y lo repetimos siempre: tú eres el Hijo amado de Dios y Dios te está engendrando en este preciso momento. Tú por el bautismo eres sacerdote, profeta y rey, heredero del reino de los cielos, hijo de Dios, miembro de la iglesia, hermano de Cristo y de todos los demás hermanos. Tú eres propiedad exclusiva de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo y recipiente de ese mismo Espíritu. Y eres la obra maestra de la creación. Y tienes que vivir como testigo del Evangelio.
y a un testigo en el silencio, porque el primer testimonio que nos dio Juan lo hizo antes de nacer, cuando todavía no podía hablar, y de todos sus testimonios, quizá el más importante. Pide a Dios que en esta noche santa de la víspera del santo patrón te inunde el corazón con su bautismo, te renueve en la acción del Espíritu Santo, mate al hombre viejo que pueda habitar en ti y te deje renacer como quien eres en fin de cuentas. Al final, el heredero del reino de los cielos. Que el Dios bueno te abrace, perdone todos tus pecados y te conduzca por el camino de la santidad y hasta la vida eterna. Debo confesar que cambié el 5 con el 6, pero en fin de cuentas está bien, es lo mismo. Que el amor de Dios te cubra completo y te llene de paz, porque tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia. Uy, que se lo saben de memoria. Que nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a profesar nuestra fe.